Yo no sé cuántos de ustedes prenden el televisor y desde que encienden el televisor, si es una de estos programas de enlace o algo, lo primero que escucha es a alguien gritando y gritando y gritando y gritando. Parece que no pueden hablar. Pero una de las cosas es la enseñanza que tienen a veces en la televisión. A veces vemos cosas que decimos, ¿de veras? ¿Eso dice la Biblia? Y algunos tuercen, esa es la palabra correcta, tuercen las escrituras para poder enseñar algo que no es bíblico, pero que causa una especie de esclavitud en la iglesia. Y uno de esos temas son las maldiciones generacionales. Vamos a decir y vamos a ver lo que la Biblia realmente dice acerca de las maldiciones generacionales. Primero que todo hay que preguntarse, ¿qué son las maldiciones generacionales? ¿Qué son? Bueno, quizás la forma más clara de hacerlo muy breve son las consecuencias de los pecados de sus padres que recaen en los hijos. En otras palabras, las maldiciones generacionales, como lo llaman estos pseudo predicadores, quiere decir que si los padres o los abuelos cometieron algún pecado, de alguna forma los hijos están encadenados a lo que los padres hicieron y entonces ellos van a sufrir las consecuencias y vivir en ciertos pecados. Hay un libro, para aquellos que alguna vez han asistido o conocen sobre esto, que se llama el G12, el movimiento G12 de César Castellanos de Colombia. Hay un libro que se llama Camino a la Libertad, escrito por los pseudoprofetas José Quintero e Isabel, y ellos definen lo que es una maldición. Les voy a leer lo que ellos dicen que es una maldición de acuerdo a su libro y a su posición. Dice, esto no es un nuevo concepto, es algo que está desde el principio de los tiempos. En la Biblia se menciona por primera vez en Génesis 3, 14 al 21. Muy importante, cuando alguien menciona un pasaje bíblico, ¿qué tenemos que hacer? Buscarlo, ¿verdad? Revisarlo, a ver, ¿de qué habla? Bueno, dice, desde allí se comenzó a hacer las diferencias entre maldición y bendición. La maldición es definida, noten ustedes cómo lo definen estas personas, dice, la maldición es definida como una palabra o expresión que desea el mal para alguna persona u objeto. Se espera que la maldición suelte una fuerza negativa y maligna, que actúe en contra de la felicidad y propicie el fracaso del maldecido. También se define como el daño o mal sobre otra persona que puede causar ¿hasta qué? Hasta la muerte. Hasta la muerte. Y dice, es algo real y es una sentencia. Es decir, la maldición, noten ustedes, desata palabras negativas que oprimen y acusan, desprotección, desgracia y miseria, todas esas cosas. Dice, comentarios, noten ustedes cómo ellos lo expresan. Dice, comentarios como de tal palo, tal astilla, implica que se está desatando una maldición o bendición para los hijos de la persona de la cual se habla. O sea que si usted alguna vez ha dicho esa frase, entonces ya metió las patas según ellos, ¿verdad? Está causando ya usted una maldición o algo así. Bueno, en ese mismo libro que ellos dan, hay una oración, porque como es bueno todo en la superstición, como a todos nos encanta la superstición, pareciera, entonces hay que encontrar una oración especial. Ya no hay oraciones a San Judas Tadeo o oraciones al Santito tal, no. Esta es una oración que usted tiene que aprenderse de memoria si usted quiere romper maldiciones, ¿ok? Entonces ellos de alguna forma espiritual la encontraron y se la pasan a usted. Claro, con el costo módico de comprar el libro y pasar en el seminario que ellos dan, ¿no? Dice, ministración, esta es la oración de rompimiento para maldiciones generacionales. Usted tiene que decir, según ellos, Padre Celestial, vengo a ti en el nombre de mi Señor Jesucristo y vengo ante ti para admitir que soy pecador y te pido que perdones todos mis pecados. Y ahora, Señor, en el nombre de Jesucristo y por el poder de su sangre, dice él, noten ustedes, eso va a ser muy importante cuando volvamos a ello. Dice, rompo yo toda maldición de familia, toda maldición generacional y todo pacto antiguo en mi vida desde la primera, segunda, tercera, cuarta y hasta la 10ª generación. Reclamo la sangre de Jesucristo, hay que hacer así el sonido, reclamo para que suene así más potente según ellos, ¿verdad? Reclamo la sangre de Jesucristo sobre mi mente, mi espíritu y mi cuerpo. Rompo todo yugo y toda atadura de mi pasado y corto esos lazos por el poder de la sangre de Jesús. ¿Notaron quién lo hace? La persona. Dice, yo corto. Y entonces dice, declaro ahora mismo que soy libre, reclamo mi libertad en este mismo instante y la sangre de Jesús que me ha hecho bien. Entonces quiere decir que de acuerdo a estos pseudoprofetas, usted es el que tiene el poder para romper la maldición. ¿Okay? Eso es lo que están diciendo. Dice, yo rompo, yo reclamo,
Yo rompo, yo quito todas las ataduras, yo lo hago, yo, ese evangelio del yo, del ego, ¿no? De que nosotros lo podemos hacer todo. Y eso es lo que dicen ellos. Vamos a ver si eso es lo que la Biblia enseña. Porque ¿de qué sirve que usted y yo le diga yo algo o le diga a alguien algo por televisión si no es lo que la Biblia le enseña? ¿Estamos de acuerdo? Veamos lo que la Biblia enseña. Deuteronomio 5, 8 al 9. Si usted tiene su Biblia, por favor, búsquela, pídale a alguien que le pueda ayudar. Deuteronomio 5, 8 al 9. Empieza con esta frase. De aquí viene esto de la primera, segunda y tercera, cuarta generación. De aquí viene. Vamos a leerlo y a ver qué es. Dice, Deuteronomio 5, 8 al 9. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás. Esta es lo que Dios le está pidiendo al pueblo de Israel, que no se inclinen y que no hagan imágenes. Y dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces aquí él está diciendo, Dios está diciendo, si ustedes hacen esto, yo voy a causar estas situaciones. Luego en Deuteronomio, si usted sigue ahora en el capítulo 28, encontramos en el capítulo 28, en los versículos 1 y 2, donde Dios empieza como a desglosar lo que es comúnmente conocido como las bendiciones y las maldiciones. Y entonces leemos en Deuteronomio 28, 1 y 2 que dice, acontecerás que si oyeres delante la voz de Jehová tu Dios, atentamente, la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces Dios les está diciendo, si ustedes ponen atención a mis palabras, yo los voy a bendecir sobremanera, sobremanera. Increíble, al pueblo de Israel está diciendo, ustedes hacen esto, esto es lo que yo tengo para ustedes. Pero ahora adelántese unos versículos más arriba. Capítulo 28, pero ahora el versículo 15, empezando en el versículo 15. ¿Okay? Porque en los primeros versículos dice todas las bendiciones de Dios. Pero después del 15 en adelante dice Dios, 28, 15 al 19. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y en tu salud. ¡Wow! Palabras fuertes. Está diciendo entonces claramente que si no oyes a lo que Dios le está diciendo, entonces va a haber maldición sobre ¿qué? Sobre la comida, sobre la casa, sobre los hijos, sobre el vientre. Una maldición fuerte, dice aquí. Ahora, usted va a encontrarlo, no me crea a mí. Con solo poner la televisión y ver a uno de estos falsos maestros, lo primero que te van a decir es que el diablo es el que trae esa maldición a tu vida. El diablo es el que está causando esa maldición y por eso, ¿se acuerdan la oración? Por eso tú la tienes que romper, porque es del diablo, ¿no? Entonces la pregunta que usted y yo nos tenemos que hacer es, ¿trae el diablo la maldición? ¿Es el diablo, de acuerdo a la Biblia, el que trae la maldición? Recuerden, estamos leyendo lo que dice la Biblia, no lo que dice alguien. Esto es lo que dice la Biblia. ¿Dice la Biblia entonces que el diablo trae maldición? No, falso. Falso, la Biblia nunca dice que el diablo trae la maldición. Por el contrario, si seguimos leyendo el texto, porque usted no puede sacar el texto fuera de contexto, tiene que seguir leyendo, note usted lo que dice Deuteronomio 28, ya leímos el versículo 19, ahora vea lo que dice el versículo 20. Dice, y Jehová enviará contra ti la maldición. ¿Quién la va a enviar? Jehová. Quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Verso 21, Jehová traerá sobre ti mortandad. ¿Quién trae la mortandad? Jehová. Dice, hasta que te consuma en la tierra a la cual entras por tomar posesión de ellas. Y el versículo 22 dice, Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. ¿Quién va a herir al pueblo de Israel? Jehová. Y luego dice, dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. ¿Quién lo va a hacer? Jehová. En cada uno de sus textos está haciendo claro que el que va a traer la maldición al pueblo de Israel es Jehová. Nunca dice en el texto
que el diablo es el que está trayendo la maldición. Y luego dice en el versículo 25, Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos subirás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra. ¿Quién es el que va a entregarlo a los enemigos derrotado? Jehová. Y luego dice en el versículo 27, Jehová te herirá. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto. Y si vamos al versículo 28 dice, Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Y si eso fuera poco, dice en el versículo 35, nos adelantamos y dice, te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado, sin que puedas ser sanado. ¿Quién es el que está causando la herida y la enfermedad? Jehová. ¿Quién es Jehová? Dios. Dios. Y luego dice en el versículo 36, Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Déjeme hacer un paréntesis, a ver si se acuerda de la historia de Israel. ¿Qué le pasó a Israel por no obedecer a Cristo? Por no obedecer las palabras y los mandamientos de Dios. Fue llevado cautivo por Egipto, fue llevado cautivo por Asiria, fue llevado cautivo por Babilonia. Fue llevado cautivo por los medo-persas también. ¿Me comprenden? ¿Qué dice aquí? Irás a una nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Y luego dice en el versículo 49, Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Verso 59, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti los males de Egipto delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Y dice en el versículo 61, asimismo toda enfermedad, toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti. ¿Notó? Jehová. ¿Y ustedes creen que eso es fuerte? Vean lo que dice el verso 63 del mismo capítulo. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará, se alegrará en arruinaros y destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra. En el verso 64, y Jehová te esparcirá por todos los pueblos. Y en el verso 68 dice, y Jehová te hará volver a Egipto. En todo el texto, si usted es realista conmigo, en todo el texto no se menciona una sola vez que el diablo está trayendo maldición al cristiano. Que el diablo le estaba trayendo una maldición a Israel. No. El texto claramente dice que el que va a traer la maldición al pueblo de Israel es Jehová. Eso me puede llevar a la siguiente pregunta. Analice esto. Los pseudopastores te dicen a ti que tú tienes que romper, como acabamos de leerlo, hasta hay que hacer una oración específica para romper la maldición, ¿cierto? Donde tú rompes, donde tú desatas, donde tú acabas, donde tú haces todo. Dice eso este tipo de gente. La pregunta que usted y yo tenemos que hacernos es esta. ¿Cómo se puede romper una maldición que Dios mismo ha dado? ¿Me comprende? Usted y yo somos así. No, ¿quién ni así? Yo creo que ni nos vemos delante de la presencia de Dios. ¿Me comprende? Y ahí está el pequeñito, yo desato, yo rompo, yo acabo. No se puede. Si la maldición viniera de Dios, no hay manera de que usted como ser humano ni yo podamos romper absolutamente nada. Es Dios. Es Dios. ¿Me comprende? Una de las claves que debe ser muy importante para nosotros cuando escuchamos ciertos maestros, ciertos falsos apóstoles, según ellos, es que cuando algo le digan en un versículo de la Biblia, usted tiene que ir a buscar el contexto. Usted no puede agarrar el versículo y decir, sí, así dice el versículo. No, lea el contexto para que el contexto le enseñe lo que dice. Es muy fácil para estos pseudopredicadores decirte a ti que dice la Biblia que Él va a traer maldición hasta la tercera y cuarta generación, y luego de ahí saltan y empiezan a decirte que es el diablo, y tú dices, ¿dónde está en el texto que el diablo es el que está haciendo la maldición? En el contexto es Dios. Entonces, si es Dios y no se puede romper la maldición, entonces estamos, como quien dice, muy mal, porque entonces ya no hay manera de resolver el problema. Bueno, es que hay que entender lo que nosotros llamamos en hermenéutica análisis exegético.
Hay que hacer una exégesis, una buena interpretación del pasaje para entender que claramente esto tenía que ver con el pueblo de Israel y que había un propósito en el pueblo de Israel. Vamos a verlo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de Deuteronomio 5, donde aparecía lo del pasaje de que voy a traer el castigo hasta la primera, tercera, cuarta generación? Bueno, vayan conmigo otra vez a Deuteronomio capítulo 5 y vean lo que dice ahora en el versículo 8 y 9. ¿Se acuerdan que el contexto era no te harás imágenes, no te harás ídolos? ¿Se acuerdan? Ese era el contexto. Entonces dice en el versículo 8 y 9, no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, cuarta generación de los que me aborrecen. Israel vivía en pueblos paganos, ¿se acuerdan? Los cananitas y todos estos pueblos tenían sus dioses y su montón de ídolos. Y Dios le está diciendo, yo quiero que ustedes sean un pueblo totalmente separado, lejos, ¿cierto? Que estén lejos de ellos. Y entonces no quiero que se inclinen a nadie, que no hagan nada. Yo soy su Dios, ustedes deben seguirme a mí. La regla de la hermenéutica nos dice que se debe tomar en cuenta el contexto inmediato del pasaje que se desea interpretar. Entonces, si leímos el verso 8 y 9, tenemos que leer los versículos anteriores y los versículos siguientes. Contexto es la clave, contexto, muy importante. Vean entonces, ya leímos el 8, ahora veamos lo que dice el 9 y el 10. Dice el versículo 9 y 10 de Deuteronomio 5. No te inclines delante de ellos ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos, pero que trato con amor por 1000 generaciones. En la versión habla hoy se ve más claro todavía. A los que me aman y cumplen mis mandamientos. Notan el contraste. Voy a visitar hasta la tercera y cuarta generación a los que me aborrecen. Pero a los que me tienen misericordia, a los que buscan, voy a bendecirlos por ¿cuántas generaciones? 1000 generaciones. El contraste de aquí, cuando estamos hablando del texto de que lo que Dios está diciendo es una expresión clara, si ustedes hacen esto, el castigo va a ser por este y este y esto, pero si ustedes me piden perdón, yo los voy a bendecir por todos 1000 generaciones. Otra versión, la versión Nueva Traducción Viviente, me gusta como lo dice, no te inclines ante ellos ni les rindas cultos, porque yo el Señor tu Dios soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos, toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. Entonces, usted y yo no tendríamos que preocuparnos porque si usted ama y guarda sus mandamientos, usted y 1000 generaciones más van a estar bendecidos por Dios. Ahora, quiero que quede claro algo muy importante. Esto tenía que ver específicamente con el pueblo de Israel y Dios castigó muy seriamente al pueblo de Israel. Usted lee el Antiguo Testamento y usted ve lo que Dios hizo. Ahí les dijo, no hagan esto. ¿Y qué fue lo que fueron a hacer los israelitas? Lo que no les dijo que había que hacerlo, ellos lo hicieron. No hay la idolatría, fueron idólatras. No al pecado, ahí estaban encima del pecado. Entonces Dios los castigó y la historia muestra el castigo de cómo ellos sufrieron todo lo que se menciona aquí. Pero Dios sigue siendo misericordioso y le dice al pueblo que por 1000 generaciones a los que le aman va a bendecir. Ahora note usted algo, porque el ser humano es una criatura de hábito. Es una persona que dedica a hacer algo y lo se acostumbra. Bueno, vamos a hablar de una mala costumbre. Una muy mala costumbre. Acompáñeme un poquito más adelante en la Biblia, en el libro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 18. Ahí vamos a encontrar lo que ellos, los israelitas, hicieron y lo que nosotros también hacemos. Y vamos a encontrar qué interesante similaridad tenemos con los israelitas en las actitudes que tomamos. Ezequiel capítulo 18, 1 al 2. Ezequiel capítulo 18, 1 a 2 dice: Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Para decírselo en palabras de nuestro país, en palabras suyas, es, los padres se comían los dulces y los niños eran los que tenían las caries. Eso es lo que está diciendo, esa es la frase. La frase es, ellos eran los que comían y los hijos eran los que estaban sufriendo el dolor de estómago. Entonces ellos usaron esta frase
para decir, y ahora vamos a ver por qué, porque ellos empezaron a darse cuenta, wow, aquí está la excusa que necesitamos. Si yo estoy pecando y alguien me agarra pecando, ¿qué le digo? Ay, no soy yo, no soy yo, mi papá y mi abuelito, ellos me hicieron pecar. ¿Me comprende? O sea, uno le echa la culpa a alguien más y esa es realidad de nosotros como seres humanos, ¿cierto? Usted siempre le va a echar la culpa a alguien más. ¿Qué hizo Adán cuando Dios le llamó la atención porque Eva había comido? La mujer que me diste, si tú no me lo hubieras dado, no hubiera comido. ¿No? La misma actitud estaban tomando los judíos y estaban diciendo, como la Biblia dice claramente que Dios va a castigar hasta la cuarta generación, si estoy pecando y me agarran, nada más tengo que echar la culpa a mis padres o abuelos. ¿Cómo lo sé? Vean lo que dice el versículo 3. Vivo yo, dice Jehová, que el Señor, perdón, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Nunca más. No lo vuelvan a usar, dice Dios por medio del profeta. Dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué está diciendo? No vengan con excusas, no más se puede usar esto. Si usted está pecando, el que está pecando es usted. No le eche la culpa a los padres o a los abuelos. ¿Me entiende? Y entonces empieza un reto buenísimo. Si usted lee el contexto de todo Ezequiel, vamos a ver qué interesante, porque yo me imagino que Dios pensó, ok, los de Israel van a entenderme, pero aquellos en el siglo XXI no van a entender y van a tener esos programitas de enlace y no les van a entender, los van a engañar, los van a estar mintiendo, no saben qué hacer. ¿Qué hago? Entonces, dice, voy a poner por el Espíritu Santo que el profeta Ezequiel les explique con más claridad a los cristianos del siglo XXI qué quiere decir esto de que no podemos decirle que el Padre pecó y por eso yo estoy pecando, porque el alma que pecare esa morirá, el alma individual tiene que pagar, cada uno tenemos que enfrentar y dar cuentas a Dios. Entonces lo empieza a explicar. Versículo 5 de Ezequiel 18. Dice, y el hombre que fuere justo, aquí está poniendo un ejemplo, el hombre, aquí hay un hombre que fuere justo, e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere su pan al hambriento, y cubriera al desnudo con vestido, que no prestare interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare, dice el versículo 9, y guardare mis decretos para hacer rectamente. ¿Qué es? Dice, este es justo, este vivirá, dice el Señor. ¿Quién? Ese hombre justo, ¿no? Que hizo todas esas cosas, que vivió justamente. Entonces dice, este vivirá, dice Jehová el Señor. Pero dice en el versículo 10, pero si engendrare un hijo ladrón, si tuviera un hijo, si este hombre justo tuviera un hijo, y el hijo fuera ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna de estas cosas, y repite todo lo que acaba de hablar del hombre justo, lo vuelve a repetir. Noten ustedes, dice el versículo 11, que no haga las otras cosas, sino que comiere sobre los montes, o violare la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciera abominación. Y dice el versículo 13, prestare a interés y tomare usura, ¿vivirá este? Aquí pregunta él, ¿vivirá? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él mismo. No es la culpa de los padres, no es la culpa de los abuelos, no es la culpa de ninguna generación, es la culpa del hijo ladrón. Recuerden que el padre era justo, pero su hijo fue ladrón, su hijo fue malo. Entonces Dios está aclarando, si el padre fue bueno, el padre vivirá. Si el hijo fue malo, morirá. Y dice entonces en el versículo 14, otra vez, acuérdense, es el Espíritu Santo por medio de Ezequiel tratando de aclararle al pueblo algo muy importante. Verso 14. Pero si éste engendrare hijo, ¿quién? El malo, el hijo malo. El papá era bueno, el hijo era malo, y ahora el hijo dice, el engendrare un hijo, el cual viere todos los pecados que su padre, el de en medio, ¿verdad?, hiciera, y viéndolos no hiciera según ellos, o sea, se da cuenta de, wow, mi abuelito era muy bueno, mi papá no era bueno. Y entonces dice, y viéndolo, no hiciere según ellos. Y repite, noten ustedes el verso 15, no cometiere sobre los montes, no comiere sobre los montes, no alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiera a nadie, la prenda no retuviere, no cometiere robos, al hambriento diere su pan y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere,
guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, ¿qué va a pasar? Este no morirá por la maldad de su padre, de cierto morirá, de cierto vivirá. ¿Notan ustedes? El padre era bueno, el abuelo era bueno, el padre era malo, el hijo era bueno, y dice, este no va a tener problema por lo que hizo su padre. De acuerdo a esa ley, tenía que ser que entonces el hijo tenía que pagar por los pecados del malo. ¿Me comprende? Y dice entonces en el versículo 18, su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí él morirá por su maldad. Y por si esto fuera poco, Dios nos manda el versículo 19 para que usted y yo lo entendamos mejor. Dice, y si tú dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el contexto? Ellos pensaban que iban a ser castigados por generación a generación. Entonces ellos dicen, ¿por qué entonces no lleva el pecado de su padre? ¿Por qué? Dice, porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, por eso vivirá. ¿Notan ustedes? Él lo aclara, porque entonces ya el pueblo de Israel estaba pensando, bueno, pero si ellos, no fue su culpa, pero era el padre y él tenía que llevar el pecado de sus hijos, entonces ¿por qué no? ¿Por qué no tiene el pecado? Por eso dice, no van a volver a usar ustedes este refrán, porque estaban usando el refrán para excusar los pecados. Y entonces está diciendo, no puede ser así. Y entonces dice en Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. El hijo, noten ustedes, no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Wow. ¿Nota? Claro, ahí está claro. La Biblia está diciendo que cada uno tiene que pagar por su propio pecado, ¿cierto? Pero Dios, que es tan misericordio, que es tan bueno, no lo dejó allí todo. Porque tal vez había gente que diga, toda mi vida ha sido malo, no hay manera de que Dios me perdone. Yo he hecho tantas cosas, no hay manera de que Dios me perdone. No puede ser. Noten ustedes, versículo 21. Mas el impío, noten ustedes qué belleza, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, o sea, el impío está pecando, está cometiendo errores, está haciendo todo y dice, wow, estoy haciendo mal, estoy pecando delante de Dios. Y dice, y empezar a guardar todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. ¿Ven la misericordia de Dios? A Dios no le preocupa lo malo que usted está haciendo, el pecado que usted esté llevando, las cosas que usted haya hecho, eso no le preocupa a Él. A Él lo único que le interesa es que usted le diga, Jesucristo, te entrego mi vida. Quiero que entres a mi corazón, me arrepiento de mis pecados y quiero vivir para ti. Cuando tú haces eso, todo se olvida para Dios, todo, porque Él quiere entrar en tu corazón y hacerte una nueva criatura. Dice en el versículo 22, todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Me comprende? Es la belleza de Cristo. Que usted puede pensar, no hay manera porque yo he hecho tantas cosas. Mire, déjeme decirle, no hay absolutamente nada en este mundo que no pueda hacer usted que le quite el amor que Dios tiene por usted. Nada. Dice la Biblia claramente que el único pecado que va a ser imperdonable se llama el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué significa eso? Significa que toda la vida usted no aceptó a Cristo, que Cristo por medio del Espíritu Santo le estaba dando convicción a usted diciéndole, usted es pecador, usted necesita aceptar a Cristo. Y recuerdan que tenemos libre albedrío y podemos decidir. Y entonces usted nunca decidió, llegó el día que murió, ese día que usted murió no se puede parar delante de Dios y decirle, yo nunca supe de ti. No, Él te habló por medio de las cosas, de las personas y el Espíritu Santo. Es lo único. Pero de ahí nada nos puede separar del amor de Cristo. Bueno, tristemente ahora tenemos que ir al siglo XXI y al Nuevo Testamento también para ver qué. Porque muchos dicen, bueno, eso fue el Antiguo Testamento, ok, pero el Nuevo Testamento habla de las maldiciones. Cuando alguien te diga eso, tú tienes que decir, ¿de veras? ¿Dónde? ¿Dónde en el Nuevo Testamento se habla de maldiciones? Vamos a ver. Primero que todo, veamos lo que Jesús dijo al respecto. Por lo importante es saber que el Hijo de Dios haya hablado al respecto. Veamos Juan capítulo 9, si me acompaña en Juan capítulo 9, versículos 1 al 3, pasa una historia muy interesante.
Acuérdense, ya ha pasado el Antiguo Testamento, ya han pasado muchos años desde que el libro de Ezequiel se escribió, ya han pasado mucho tiempo desde que Dios le dijo al pueblo de Israel, no vuelvas a usar este refrán, no vuelvas a echarle la culpa a tus padres por el pecado tuyo. Pero, como le digo que nosotros somos testarudos y nos gusta caer en el mismo juego todo el tiempo, todavía en el Nuevo Testamento los judíos en Jerusalén seguían creyendo muchas cosas y teniendo muchas supersticiones raras, podríamos decir. Juan capítulo 9, versículo 1 al 3, nos encontramos a Jesús, dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos. Noten ustedes la frase y la pregunta que hacen los discípulos y piensen en el contexto de por qué le preguntaron eso. Le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Notan ustedes? Ahí está el pensamiento. ¿Quién pecó, él o sus padres? Porque él está ciego. Alguien tuvo que haber pecado. Y como nosotros creemos que seguramente fueron pasando hasta varias generaciones, seguramente alguno pecó. ¿Quién pecó? Noten ustedes la respuesta de Jesús en el versículo 3. Respondiendo Jesús dice, no es que éste pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Una aclaración. Jesús no está diciendo que ese hombre no era pecador ni que sus padres no eran pecadores. Todo ser humano nace con el pecado, ¿cierto? No está hablando, aquí no está respondiendo Jesús de que él nunca pecó, está diciendo que eso que tiene él, esa ceguera, no es por pecado, sino para que se manifieste la gloria de Dios, porque Dios decidió hacer una sanidad en ese hombre que iba a ser una repercusión grande en la ciudad de Galilea. ¿Me comprenden? Entonces por eso les dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dios tenía un propósito. Eso nos lleva a preguntarnos entonces, bueno, pero no que habíamos oído hablar de que el diablo es el que da las enfermedades y que diablo es el que causa todo ese montón de cosas. La Biblia sí dice claramente que en algunos casos el pecado mismo de una persona puede hacer que se enferme esta persona. Dios en algunos casos permite que el pecado enferme a una persona. Pero hay algo muy interesante en Éxodo capítulo 4 que usted y yo tenemos que ser muy realistas, porque es claro y es Dios hablando. Éxodo capítulo 4, 11, hablándole a Moisés, porque Moisés tenía que ir a hablar al faraón, y Moisés no sabía qué hacer, entonces Moisés usó cuanta excusa pudiera, y hay un momento en que se está excusando y dice, es que yo no puedo hablar bien, Dios, yo soy tartamudo, no puedo. Entonces Dios le responde en el versículo 11, Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo el mudo? ¿Quién hizo al sordo? ¿Quién ve hace al que ve? ¿Y quién hizo al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Entonces, ¿quién es el que permite que una persona sea ciega o que sea sorda o que nazca con cierto defecto? Dios. Dios. Entonces, antes de que cualquier cosa y cualquier falso maestro te salga con sus tonterías, tú mira la palabra de Dios. Tú busca la palabra de Dios. ¿Usted cree que al Dios lo toma por sorpresa el diablo y el Dios está, wow, lo enfermó el diablo, yo no me di cuenta? ¿Usted cree que a Dios le pasa eso? No. Dios sabe, y aún en el caso de Job, si ustedes leen el libro de Job, es interesante, que es Dios el que empieza el diálogo con el diablo. Y le dice, ¿no has visto a mi amado Job? Y todo lo que le hace el diablo, todo es permitido por Dios. No hay manera de que no pase nada, que Dios no permita. Y cuando permite cosas que nosotros no podemos entender, podemos decir algo. Algún propósito habrá, tal vez para mí, o tal vez para una comunidad o para alguien, no lo sé. Pero tenemos que confiar en Él, porque Él nos ha dicho que Él tiene el control de todo el mundo. Ahora note usted lo que dice Gálatas 3:13, porque esto nos va a ayudar a entender entonces, en el contexto de que alguien nos diga que se habla de maldiciones, nosotros vamos a decir, tienes razón, sí se habla de maldiciones en el Nuevo Testamento. Pero la forma en lo que tú me estás diciendo no es la forma en que lo expresa la Biblia. Esto es lo que dice la Biblia acerca de las maldiciones. Note usted, este pasaje, si usted puede, subráyelo, ráyelo, póngalo ahí con énfasis, trate de aprendérselo de memoria porque le va a ayudar muchísimo a usted. Dice la Biblia en el versículo 13 de Gálatas, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Nos limpió, nos quitó de la maldición de la ley. Si había una ley, Dios la quitó.
Y dice, echa por nosotros mismos maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Jesucristo en la cruz, dice su palabra, nos perdonó, pero también clavó allí. Vean lo que dice Colosenses capítulo 2, 13 al 15. Noten ustedes, estos pasajes yo creo que nos deben animar, porque usted y yo como cristianos podemos entender, wow, eso es lo que el Señor ha hecho por su iglesia. Versículos 13 al 15 de Colosenses 2. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, o sea, cuando ustedes eran pecadores, os dio vida juntamente con Él, perdonando ¿cuántos pecados? Algunos, dependiendo de cómo me sentía o si no me gustaba, si no me caía bien. No, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra quienes, contra usted y contra mí. Y dice, y clavándola en la cruz, despojando a quienes, a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Si alguna vez usted tenía miedo del diablo, de que el diablo fuera a hacer algo con su vida, déjeme decirle que el día que usted aceptó a Cristo, usted ya no tiene que preocuparse, porque usted no hizo ningún trabajo. Usted no tuvo que hacer nada. ¿Quién hizo el que todo lo puso en la cruz y despojó a todos los principados? Cristo. Y como Cristo es Dios, Él sí puede hacerlo. Usted puede pararse como estos locos a decir, yo rompo, yo hago, y usted no puede hacer absolutamente nada. Pero Dios puede acabar con cualquier cosa que haya afectado su vida. Ahora déjeme darle la parte importante. Si usted no es cristiano, usted es blanco abierto del diablo. ¿Ok? Si usted no conoce a Jesucristo y no le ha entregado su vida en su corazón, déjeme decírselo con todo mi amor y con todo mi cariño, usted es marioneta del diablo. El diablo puede hacer lo que quiera con su vida. Pero si usted le entrega a Jesucristo su corazón, la Biblia dice que su alma está escondida en Dios y el diablo no lo puede tocar. Punto. Y por si esto fuera poco, Jesucristo mismo usó estas palabras con usted. Esto es una promesa de Dios para usted y para mí. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis un poquito, un 10%, o de vez en cuando, no, dice verdaderamente libres. ¿Usted quiere ser libre hoy? Yo quiero ser libre, todos queremos ser libres, pero verdaderamente libre. ¿Cuál es el error de este tipo de enseñanzas? Esclavizan a la gente. El cristiano viene a la iglesia, le dicen que hay maldiciones generacionales y entonces ya no se siente libre porque, wow, ¿y lo que estoy haciendo? ¿Y lo que tengo? ¿Y lo que hice? Pero lo peor es que nosotros, como dice la Biblia, que nuestra propia concupiscencia, nuestra mala naturaleza nos quiere hacer caer, que empezamos a pensar, el diablo me hizo hacerlo. No, fue otra persona. No, es que mis padres, no. Voy a ponerle ejemplos claros. Su esposo es mujeriego y entonces usted lo confronta y usted le dice, oye, ya, te me vas de la casa y no es mi culpa. Mi abuelito era mujeriego. Entonces yo tengo esa maldición, ¿no? ¿Me comprende? ¿Me comprende? Si podemos llevar la concupiscencia y la mala naturaleza es para decirnos y escudarnos con cosas que no son realistas. ¿Usted es chismosa o chismoso? Y alguien lo confronta y le dice, eso que usted está diciendo no es cierto, y usted está ofendiendo a este hermano o a esta hermana, ¿y qué dice usted? Ay, yo no sé, es que de veras es esa cosa rara, que hay un espíritu raro que me está afectando. Hermanos, tenemos que aceptar cuando estamos pecando, pero tenemos que aceptar también cuando el Señor Jesucristo nos liberó y nos liberó completamente. Viva libre, hermano, viva libre. Dígale al Señor, Señor Jesús, de veras, sé tú mi Señor y mi Salvador. Yo voy a pedirle a los hermanos que son cristianos que cerremos los ojos, y aquellos que no son cristianos, quiero que no han aceptado en su vida a Dios, que me miren un momento. Yo quiero decirle esto con todo amor. Mientras los hermanos están orando, yo quiero decirle esto con todo amor. Si usted vino hoy a la iglesia, es porque Dios quería que usted conociera el grande amor de Cristo. Quiere que usted sea libre de verdad. Quiere que usted realmente sea libre. Si usted quiere ser libre este día, como yo lo fui hace varios años, y el Señor ha sido bueno conmigo y con todos nosotros,
No, no, no me malentienda, no, las cosas no se ponen color de rosa, no. Le voy a decir, ser sincero, si usted acepta a Cristo en su vida, las cosas se ponen peor. Se ponen peor. Pero una de las bellezas más grandes que vemos que está Dios con nosotros de aquí hasta el día que llegamos a la eternidad. Ore conmigo, hermano. Señor Jesús, yo quiero entregarte, yo quiero ser libre. He estado escuchando este mensaje y quiero saber realmente lo que es tu libertad. Espíritu Santo, entra en mi corazón. Padre, entra en mi corazón. Jesucristo, entra en mi corazón. Me arrepiento de mis pecados y te pido, Señor, que me hagas una nueva criatura. Quiero vivir para ti, quiero entender lo que realmente es conocerte a ti personalmente. Te pido, Señor, que me ayudes a leer tu palabra, a encontrar en tu palabra ese amor, ese deseo por conocerte. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por entrar en mí. Amén. Amén. Y si usted hizo esta oración, ahorita al final, por favor, búsqueme o busque a cualquiera de los hermanos que usted ve aquí, hable con ellos. Y de veras queremos saber de eso, regalar una Biblia. Si usted no tiene una Biblia, queremos regalarle una. ¿Ok? Que Dios les bendiga, hermanos, pasen muy buen día y nos vemos la próxima semana.